Me regalaron una experiencia de buceo y no fue bien. Y te lo quiero contar porque no me quedé solo con la parte negativa, que obviamente me afectó, sino que decidí transformarlo en algo positivo que para mi vida ha sido muy importante. Puede que para la tuya también. Hace un par de años me regalaron una experiencia mis compañeras de natación y yo estaba súper ilusionada con poder hacerlo. La guardé para el supuesto mejor momento del año en que lo podía hacer. Y como siempre había hecho snorkeling, estaba siempre en contacto con el mar, con nadar en aguas abiertas, pues no tenía ningún miedo específico asociado a esta experiencia, aunque sabía que era un reto diferente a todo lo que ya había hecho en el agua. El caso fue que llegó el día, tuve la introducción inicial, yo no sabía cuáles eran los requerimientos, simplemente hice lo que ellos dijeron y dentro de esas cosas pues no tuve la oportunidad de respirar dentro del agua. Sé que muchas de las empresas practican contigo primero dentro de una piscina o en la orilla del mar para que puedas ponerte a tono con el equipo. Esto yo no lo tuve, fue sobre tierra y pues yo pensaba que era suficiente. Pero además de eso, cuando empezamos a descender me di cuenta que en esa época del año, por desconocimiento mío, no tuve en cuenta que el agua es turbia porque era verano y las algas estaban revueltas. Y a mayores, cuando ya estaba casi tocando el fondo, se me empezó a filtrar agua en la careta y eso me agobió. Tuvimos que subir, acomodarla y volver a bajar. Pero cada vez que intentaba volver a bajar, cada vez llegaba menos al fondo. El instructor hizo el intento de hacer contacto visual, de mantenerme ahí, de darme apoyo, pero yo dije no puedo. O sea, esto cada vez me está agobiando. Cada vez que siento que se filtra el agua me agobio mucho más. Quiero subir y terminé la experiencia ahí. Regresé a mi casa muy frustrada y muy triste porque esto para nada era lo que yo había imaginado. No contaba con que pasara de esta forma. No decía que fuera sencillo, pero no pensé que no pudiera completarlo. Y me quedé con un sabor amargo que incluso era el recordar este momento cada vez que iba a nadar y tenía la cabeza dentro del agua los días siguientes y las semanas siguientes a la inmersión. Cuando nos pasa algo negativo o no logramos completar algo que queríamos, puede que nos quedemos con eso y digamos, yo no soy capaz, no lo voy a intentar, lo dejo hasta aquí, no es para mí. O puede que busquemos otra forma de hacerlo y nos apoyemos en otras condiciones para poder sacarlo adelante. Yo no soy una persona que se dé por vencida a la primera y yo no sentía que esta experiencia me tenía que quedar grande porque todas las condiciones alrededor eran muy dadas a que pudiera ir bien, dado mi gusto por el mar y demás. Así que unos meses después, en una reunión de empresa, nos dieron varios regalos y dentro de esos que podíamos elegir estaba una experiencia de buceo en otro país, en otro lugar, y yo decidí tomarla. Desde el momento uno todo fue muy diferente. Le compartí al instructor lo que me había pasado y como percibía el temor que yo llevaba a la sesión, lo primero que me dijo fue, eso que viviste ya quedó en el pasado y no tiene por qué repetirse igual. Así que intenta dejarlo atrás y empecemos de cero. Y tuve una instrucción en piscina, todo el tiempo que necesité para sentirme cómoda con el equipo. Cuando estábamos en el agua literalmente me llevaba de la mano, todo el tiempo agarrada de la mano, hasta que ya vio que tenía confianza y me pudo soltar. Llevó comida para echar a los pececitos y que yo estuviera distraída y estuviera contenta. Y en un momento en el que yo estaba respirando mal, lo hizo de la mejor manera posible para que yo no entrara en pánico y pudiera mantenerme en calma. Y pude completar esta experiencia. Fue una experiencia brutalmente maravillosa que nunca olvidaré. Ya no tengo los pensamientos debajo del agua de la experiencia anterior. Y sobre todo aprendí que no siempre se trata de nosotros. También es importante quién nos acompaña en el proceso y que tengamos un guía adecuado. Así que si hay algo que has intentado y no te ha funcionado, no quiere decir que lo debas abandonar. Vuelve a intentarlo con un mejor acompañamiento.